¿Cuántas decisiones trascendentales se han tomado a partir de supersticiones en política? ¿Qué es la superstición? Hay dos definiciones del término superstición en el diccionario de la Real Academia Española. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Ambas definiciones utilizan conceptos religiosos para hablar de la superstición, sobre todo la fe. Cuando se menciona superstición, puede surgir de forma espontánea una asociación de este concepto con actividad pseudo-religiosa. Es común entenderla como una creencia incompatible con las religiones positivas, como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Por eso el diccionario define el término en oposición a la fe religiosa y también como contrario a la razón. Ahora, ¿cómo se relaciona con la política? Aunque se supone que la toma de decisiones se rige por el razonamiento lógico, el político es antes persona y sin poder evitarlo imprime su carácter particular a las decisiones, sus manías, creencias y supersticiones. Edmund Burke afirmaba que la superstición es la religión de las mentes débiles, pero lo cierto es que ya los griegos consultaban el oráculo para inspirar sus decisiones y marcar el devenir de su historia. A continuación exponemos algunos ejemplos de las creencias de los políticos. Ronald Reagan y Nancy Reagan creían fervorosamente en los horóscopos y, de hecho, tenían una astróloga de cabecera, Joan Quigley. José Gil Olmos, en su libro Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, documenta la relación de muchos personajes relevantes del último siglo con brujos, espíritus y chamanes. Por ejemplo, en Italia, el ex primer ministro Romano Prodi organizaba sesiones de espiritismo en los años 70. En 1978 participó en una para intentar averiguar dónde estaba secuestrado Aldo Moro. Silvio Berlusconi confiaba a sus corbatas con lunares el poder de la buena suerte. Y en 2008, el ex vicepresidente de gobierno, ex ministro de Cultura y ex alcalde de Roma, Francesco Rutelli, señaló al color morado, de moda ese año, como gafe, responsable del inicio de la crisis que tuvo origen en los Estados Unidos. En España también encontramos figuras políticas que siguen tradiciones populares, creencias en la adivinación y los amuletos. Esto es un nivel más allá de la buena suerte que pueda conferir el color de una corbata o la preferencia por un bolso. Esperanza Aguirre se confiesa muy supersticiosa, cree en las personas gafes y las rehúye, repite los trajes que le dan suerte, es capaz de incluir en su agenda un acto solo porque el año anterior le trajo fortuna y en su casa nunca se sientan 13 comensales. Incluso en su época de ministra, llegó a declarar que había un expresidente al que prohibía sentar junto a ella por cenizo y que no había forma de ganar un partido de golf si se cruzaba con algún político de su abultada lista negra. El expresidente Felipe González se reconoce también supersticioso y cree que si te dan un premio por toda tu trayectoria puede precipitar la muerte, y tampoco ha aceptado que ni un hospital, polideportivo o instituto lleve su nombre al considerar que da mala suerte. En Cataluña, el presidente Artur Mas ha evitado hasta la fecha el balcón del Palau de la Generalitat, como si le tuviera miedo. El que ha sido escenario de algunos momentos memorables de la historia contemporánea de Cataluña ha supuesto que todas las personas que en las últimas 8 décadas han salido a ese balcón queriendo efectuar un gran gesto político han acabado mal o sufrido algún percance. Este dato parece conocerlo Artur Mas, quien nunca ha salido a esa tribuna, pese a que se lo han pedido en varias ocasiones. Cualquier persona puede tener supersticiones, manías o creencias más o menos extravagantes, que incluso pueden ser positivas al momento de reafirmar nuestra voluntad o generarnos seguridad en la toma de decisiones, pero siempre dentro de la lógica racional de la búsqueda del bien común, especialmente en política. El filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza, cita a Quinto Curcio cuando dice que no hay medio más eficaz para gobernar a la masa que la superstición. Por ello parece estar afirmando que la superstición es un buen medio de control político de las masas. Spinoza parece sugerir que la superstición puede dar la impresión a cualquier personaje político de que puede lograr fácilmente un control práctico y eficaz de la masa. En realidad, lo anterior es por completo engañoso, puesto que la superstición introduce a la sociedad entera en una dinámica de inestabilidad que termina por enfrentar a la masa con sus gobernantes, cuando en un principio parecía idolatrarlos. Si buscamos una obra que pueda servir de pilar para el vínculo entre política y superstición, tenemos que hablar de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, en donde se establece que para gobernar bien se necesitan dos elementos claves, la virtud y la fortuna. En Maquiavelo, la fortuna es el teatro en el que se mueve el actor, el lugar en el que actúa y decide. Es la circunstancia en la que puede obtener la gloria o la fortuna y virtud. Entre jefes de Estado y supersticiones podemos hablar de un episodio curioso de inicios de la pandemia, que fue la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria conocida como La Mañanera. Aquí un periodista preguntó cuál era la mejor defensa contra la COVID-19 y veamos lo que ocurrió. Les digo, el escudo protector, el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? Mire, este es el detente.
detente. A otro, miren, es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Otro caso llamativo es el de Vladimir Putin, quien mantiene vivas algunas supersticiones populares rusas. Estamos acostumbrados a ver en redes que a Vladimir Putin le gustan los perros, por lo que se ha convertido en algo común recibir perros de regalo. Pero en 2019 se dio la cumbre de Vladivostok, que unía a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte. Putin le obsequió a Kim un juego de vasos con portavasos tradicionales, especialmente vinculados con la cultura rusa de los viajes en tren. El mandatario norcoreano también recibió un sable curvo que el jefe de Estado ruso desenvainó para mostrárselo. Por su parte, el dictador norcoreano le regaló una espada al presidente ruso, señalando que estos objetos simbolizan la fuerza. Además, Kim le aseguró al inquilino del Kremlin que la pieza personifica su alma y la de su nación que lo apoya. Putin agradeció a Kim el presente, aunque le explicó a su homólogo que, de acuerdo a la creencia popular rusa, obsequiar instrumentos filosos no es símbolo de buen presagio. Para disipar los malos augurios, le entregó una moneda representando así la compra de la espada. Del Kremlin nos vamos a la Casa Blanca, específicamente al periodo de Barack Obama. El expresidente de Estados Unidos guardaba obsequios que le entregaba a la gente en recorridos por el país y convertía en amuletos a aquellos que tienen un mayor significado para él, por lo que cada mañana elige lo que quiere llevarse en los bolsillos. Me recuerdan a la gente que he ido conociendo por el camino y las cosas que me contaron. En una entrevista para NBC News en la que le preguntaron por sus amuletos, Obama se desabrochó el saco y rebuscó en sus bolsillos para mostrar un rosario que le regaló el Papa Francisco. Dijo: "Yo lo admiro mucho. Este objeto me hace pensar en la paz y en promover la comprensión y el comportamiento ético". Después le tocó el turno a una pequeña estatuilla de Buda que le regaló un monje budista. A continuación dejó de lado la espiritualidad para enseñar una ficha metálica de póker que alguien le regaló en un bar de Iowa en el año 2007. Fue la única concesión terrenal, porque inmediatamente pasó a sujetar una figurilla de Hanuman, deidad de la mitología hinduista que es representada con cuerpo de hombre y cara de mono, al parecer obsequio de una mujer. Para despedirse, escogió una crucecita copta de Etiopía. Existe una tendencia de dictadores latinoamericanos muy supersticiosos. Veamos el caso del más emblemático, Fidel Castro. Delfín Fernández, un ex guardaespaldas del fallecido dictador cubano, aseguró en declaraciones al diario The Miami Herald que Castro mandaba a quemar su ropa interior para evitar cualquier complot para asesinarlo con productos químicos, aprovechando el lavado. Cuba ha tenido influencia ideológica en muchos países de la región, pero también ha marcado una tendencia en cuanto al apego a las supersticiones. Veamos el caso de Hugo Chávez. El periodista y escritor venezolano David Placer, autor del libro El dictador y sus demonios, cuenta cómo la santería y brujería caribeña fueron un tema central para Hugo Chávez. Afirma que Chávez siempre tuvo una extraña relación con el mundo del más allá. Placer relata que cuando el expresidente visitaba hoteles, cenaba solo, pero pedía un plato de pollo y plátanos para Simón Bolívar, cuyo espíritu creía que estaba comiendo junto a él. Otras veces, durante los rituales santeros en las cárceles, Chávez decía estar poseído por el alma de su bisabuelo, que hablaba desde el más allá a través de él. Algunos testigos decían que Chávez aseguraba haber visto a la infame Llorona, el espíritu maligno de una conocida leyenda latinoamericana. En la cultura popular chilena se ha asociado al presidente Sebastián Piñera con mala suerte. Y es que el principio de su primer mandato estuvo marcado por desgracias, incendios, terremotos, erupciones de volcanes, crisis estudiantiles y hasta la muerte de un famoso presentador de televisión en un accidente aéreo fue relacionado con la mala energía del presidente. Para Carl Jung, fundador de la Escuela de Psicoanálisis, las llamadas coincidencias son un efecto del inconsciente colectivo. Según Gladys Adamson, rectora de la Escuela de Psicología Social del Sur, la idea del presidente Mufa, mala suerte, no es cuestión de políticas o factores nacionales o internacionales. Es que acceder a las razones profundas de por qué el país vive una crisis es complicado. Pero Chile no es el único caso. Historiadores han documentado cómo a Simón Bolívar se le tachaba de portar mala suerte cuando en el primer año de las guerras de independencia en Venezuela ocurrió un terremoto mortal para decenas de miles. Lo mismo pasó en Argentina con Menem y Néstor Kirchner. Esto fue Superstición y Política. Yo soy Marco Trejo. Hasta la próxima.